Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV para ahondar en el mercado del petróleo que en estos últimos meses se ha visto afectado en gran parte por las turbulencias geopolíticas. Estamos junto a Camilo Larraín, analista senior de estrategias de Visa Inversiones. Camilo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Bueno, lo que hemos visto en estos días, en estas últimas semanas, es bastante volatilidad en el precio del petróleo, aunque ha tendido a mantenerse bastante alto. ¿Cuáles son las proyecciones que hay tanto para el WTI como el Brent? Bueno, efectivamente, como tú lo comentabas, en el último tiempo hemos tenido mucho ruido en relación al petróleo. Hay una parte importante de esto que tiene que ver con las posibles disrupciones en la oferta que todos estos conflictos geopolíticos a nivel internacional podrían ir generando. Básicamente, si hay problemas en Rusia o en Medio Oriente, eso genera especulación de que vamos a tener menos petróleo saliendo desde esa región y por lo tanto muchos inversionistas, por un tema especulativo, levanta el precio del petróleo solo por una cosa más de ruido de mercado y por un tema de expectativa. Pero también es cierto que hay una parte real que tiene que ver con el balance entre oferta y demanda. O sea, las principales agencias y casas de estudio en general, todas creen que la demanda va a ir reactivándose de manera muy rápida en relación a la oferta y que el balance está bastante apretado. Por lo tanto, eso es un factor real que ha mantenido el petróleo en un precio elevado, también en relación a otros commodities, y que debería seguir manteniéndolo en un rango alto de aquí a lo que sería el resto del año, por ejemplo. En algún momento se especuló que cuando estuvo todo el conflicto de Irak, cuando se inició este conflicto y el avance de los rebeldes suníes, ¿cierto? Incluso se habló de que el petróleo podría llegar este año a los $120 por barril. ¿Qué posibilidad se ven con lo que hay ahora de que eso ocurra? Sí, eso a mí me parecería en primera instancia un poco apresurado, porque es cierto, el tema de Irak fue relevante. De hecho en esos días el petróleo subió de manera importante, pero cuando uno mira los efectos reales de todo este conflicto, lo cierto es que todo esto se está centrando más que nada en el norte del país, y en el sur del país está prácticamente el 80% de la producción petrolera. Entonces, daño real no hay mucho como para que el petróleo debiera sostenerse en niveles muy altos en el corto plazo, como esas estimaciones que tú dices, pero sí es cierto que naturalmente si hay más ruido y por lo tanto mayor riesgo regulatorio, político, etcétera, en un país determinado, eso sí mantiene a los inversionistas de más largo plazo cautos, y por lo tanto puede ser que hay muchas empresas que no entrarían en Irak si es que están viendo una problemática importante, pero eso ya serían efectos más de mediano y largo plazo. Pero no es que haya problemas de suministro en este momento, ¿cierto? No, en términos reales no hay un tema de suministro. Probablemente podríamos ver un poquito un aumento en la oferta luego de que todo este ruido se calme, pero no va a ser algo que debiera hacer caer demasiado al petróleo, ni tampoco el conflicto geopolítico llegó a un nivel potencial como para que el petróleo alcanzara niveles de 120 a fin de año. Así que es un tema más que nada especulativo. Lo que sí ha mantenido el petróleo ex ante a todo este conflicto, que es más un tema bélico, en niveles bastante elevados, tiene que ver con lo que te comentaba, el balance entre oferta y demanda real, que eso sí es un ciclo natural, y mientras la economía global se siga recuperando, es normal que un commodity cíclico obviamente como el petróleo vaya subiendo. Claro. Pero de todas maneras, Camilo, te pregunto, un precio del petróleo muy elevado, demasiado elevado, ¿qué consecuencias puede tener para la economía? Bueno, como habíamos comentado en algún momento, el petróleo ya es sobre 120 en el caso del Brent, o sobre 115 quizás en el caso del WTI, empieza a tener consecuencias adversas en distintas economías, especialmente la economía donde sus canastas de IPC, todo lo que es importaciones de combustible es muy relevante, básicamente porque con esto se van generando presiones inflacionarias. En ese sentido, si en este escenario todos los países netamente importadores emergentes, como podría ser el caso de India, incluso Chile también se encuentra dentro de ese espectro, se ven mucho más afectados por alza del petróleo, mientras que hay otra gama de países que son netamente exportadores, como Rusia, como Arabia Saudita, incluso el mismo Estados Unidos, que de hecho se benefician de precios más altos del petróleo. No, claro. Y la bencina, Camilo, ahora hemos visto que la bencina se ha mantenido también en general bastante elevada este año en nuestro país. ¿Qué especulación o qué se espera para la bencina debido al alto precio del petróleo? Efectivamente. Hay un tema que naturalmente hay una correlación directa entre el precio de la bencina y el precio del petróleo. En ese sentido tenemos ciertos mecanismos que contribuyen a que las alzas no sean tan marcadas, o sea, en el fondo la bencina, por nuestro mecanismo de estabilización, sube un poquito más moderadamente o cae más moderadamente que lo que se ve en el precio del petróleo, pero lo cierto es que la tendencia va a ser a que la bencina siga subiendo si esperamos que el petróleo también siga subiendo de precio. Y ahora con este nuevo mecanismo que tenemos, el llamado MEPCO, ¿se podría entonces frenar un poco el alza? Se podría frenar un poco, está pensado justamente en agregarle aún o reducir aún más los niveles de volatilidad en el precio de la bencina, pero eso no cambiaría el nivel de
de tendencia de largo plazo, que es que el precio de la bencina suba, a menos que el nivel de subsidio estatal fuera aumentando de manera relevante, que no es a lo que apunta el mecanismo. ¿Qué análisis hicieron ustedes de este nuevo mecanismo, Camilo? Justamente eso que te he comentado, o sea, es un tema que va orientado a reducir el impacto que esto puede tener en los hogares medios, digamos, de Chile, por un tema de que eleva naturalmente los gastos en bencina de manera muy rápida, pero no es algo que sea muy relevante en términos de cambiar la tendencia de largo plazo en la bencina. Apunta a moderar un poquito los efectos de corto plazo que pueden tener estos movimientos que de repente son muy bruscos cuando hay especialmente eventos geopolíticos al resto del mundo. Y en relación al CIP, con lo que teníamos antes, ¿cómo lo podríamos calificar? Lo podríamos calificar como un sistema un poquito más moderado, un sistema que contribuye a que el rango en el que se movería el precio de la bencina sea más controlado. Esa es como la principal característica. Pero cuando uno mira la tendencia debería ser prácticamente la misma. Son más o menos similares, ¿no? Sí. No, cambia más el nombre que lo que, claro, que lo que frena, ¿no? Efectivamente, sí. Camilo, muchas gracias por haber estado aquí con Gracias nosotros comentando sobre las proyecciones del mercado del petróleo. Muchas gracias a ti. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.